Expedición Orinoco. Yacimiento arqueológico María Luisa. Vamos saliendo del puerto de La Arenosa hacia María Luisa, el yacimiento arqueológico de María Luisa, como lo llama nuestro querido cronista Milton Rojas, la cuna del Homo caicarense. En el corazón de Venezuela, donde la naturaleza se entrelaza con la historia, comienza nuestra expedición hacia un yacimiento arqueológico olvidado. Hoy nos embarcaremos en un viaje por el majestuoso río Orinoco, un camino que ha sido testigo de milenios de cultura y tradición. Sentimos la emoción de lo desconocido. Nuestro equipo está listo y con un profundo respeto por el entorno que nos rodea. A medida que avanzamos, el murmullo del río se mezcla con los sonidos de la naturaleza, creando una sinfonía única que nos acompaña en esta travesía. Camino, y desde aquí puedo divisar al Cerro Pan de Azúcar. Como les dije en la primera entrega de Expedición Orinoco, el Cerro Pan de Azúcar es el punto estratégico para saber que vamos cerquita de Caicara o saliendo de Caicara. A nuestro alrededor, la biodiversidad florece. Cada curva del río nos revela un nuevo panorama, una nueva historia esperando ser descubierta. Nos acercamos a nuestro destino, donde la tierra guarda secretos antiguos y vestigios de civilizaciones pasadas. Finalmente, después de unos 20 minutos de navegación, llegamos a nuestra primera meta, la orilla que nos conduce al sendero o pica, como le dicen los lugareños, que nos llevará a nuestro destino final en este viaje. Aquí, entre la vegetación y los ecos del pasado, comenzaremos a desenterrar las historias que han permanecido ocultas por el tiempo. El sendero nos espera y nos adentramos en esta sabana arbolada que deja ver los vestigios de cuando es inundada por las aguas del río. De pronto, el paisaje cambia y aparece frente a nuestros ojos la laguna de Caicarita, con el Cerro Pan de Azúcar de fondo, ese cerro emblemático, ese que siempre menciono y al que pronto les llevaré. Seguimos nuestro recorrido por esta área influenciada por el sistema fluvial del Orinoco, que crea un paisaje de inundaciones estacionales. Los bosques ribereños y zonas inundables se convierten en tierras fértiles y así llegamos a la casa del señor Mejías, donde nos detuvimos, aprovechamos para desayunar, tomarnos algunas fotos, compartir con la gente de la zona y de que su hijo Rommel nos sirviera de guía para el resto del camino. De allí volvemos a adentrarnos a una zona con árboles, cuando de pronto, allí está, frente a nosotros, el yacimiento arqueológico de María Luisa. La aventura apenas comienza. Cada piedra, cada fragmento de cerámica que encontramos nos conecta con aquellos que habitaron estas tierras hace siglos. Acompáñanos en esta exploración mientras desentrañamos los misterios del Orinoco y celebramos la riqueza de nuestra herencia cultural. Estoy en el corazón del Cerro de María Luisa, yacimiento arqueológico, donde se encuentran petroglifos, amoladores, vasijas, restos arqueológicos en su totalidad, y que por eso es que estamos visitando este sitio en esta ruta de Expedición Orinoco, porque precisamente hablando de todo lo que es el Orinoco Medio, de toda la riqueza que encierra a nivel arqueológico, a nivel cultural, a nivel histórico, pues no podíamos dejar de lado este Cerro de María Luisa. Por lo que nos acompañan el cronista e historiador Milton Rojas y también nos acompaña el profesor Cristóbal Castillo, quien es definitivamente pieza clave para entender un poco lo que es María Luisa, lo que es la arqueología y lo que es la historia y lo que tiene que ver con los orígenes del hombre de esta región.
Estamos aquí en el yacimiento arqueológico María Luisa, precisamente en una de las manifestaciones arqueológicas llamadas Los Amoladores, que son los que vinimos a ver hoy, el día de hoy. Estas manifestaciones pues son muy especiales. Como todos estarán observando, están compuestas de una serie de marcas de distintas proporciones. Sobre esto, los que saben de esto, que han venido acá en el pasado, dicen que esto no tiene en verdad una referencia en cuanto a datos, pero se sabe que son muy antiguas. Y nosotros hoy estamos dándole continuación a esa historia. Aquí vinimos en el año 2008 con el doctor Frank Jaramel y su esposa, la doctora Gaitable, y ellos recogieron algunos datos aquí, algunas informaciones, algunos materiales, y con eso se hicieron unas pruebas de aceleración de masa en Estados Unidos. Y esto tiene una edad aproximada de 60.000 años, estamos hablando pues del Paleolítico, y en función de esos datos que se hicieron en esa oportunidad hace unos 17 años, nosotros retomamos la idea de venir para hacer este documental con la intención pues de promover la historia prehispánica de Caicara del Orinoco y en general del municipio de La Mano del Ceño. Sobre esta manifestación específicamente, este yacimiento arqueológico tiene un área aproximadamente de 400 metros y esta es una de decenas de manifestaciones arqueológicas de este tipo, de amoladores. Se entiende que ellas se utilizaban para tallar las piedras, para tallar las puntas de hacha, las puntas de macana, las puntas de flecha. Eran, por decirlo de alguna manera, los laboratorios de la gente de la antigüedad. Y también es importante decir hoy, que ya se ha avanzado en esta materia, que estas culturas se les conoce como las culturas agroalfareras de ocupación tardía del Orinoco Medio. Es una teoría que fue elaborada por el doctor Frank Jaramel en sus investigaciones en el Parguasa. En esa teoría de las culturas agroalfareras de ocupación tardía del Orinoco Medio están precisamente estas manifestaciones. Las manifestaciones de este yacimiento arqueológico de María Luisa, las manifestaciones del yacimiento arqueológico de Pan de Azúcar, las manifestaciones del yacimiento arqueológico de la Encaramada, de Capuchino, de los Tres Cerros, que está un poco más acá hacia el sur, y también de la cueva de El Samuro, en el sector del Samuro. Y bueno, en verdad estamos muy complacidos de mostrarle a todos nuestros amigos videntes este elemento arqueológico de tanta importancia y que tiene un significado muy especial en la historia del Orinoco, porque como todos saben, pues estamos viniendo desde el río para acá, aunque esto está propiamente en la orilla de una laguna que se conoce en Caicara como la Laguna de Caicarita, pero todo eso son ambientes del Orinoco. Nosotros acabamos de venir desde el río, por la vía que da en el río, y tardamos aproximadamente 20 minutos en llegar hasta acá. Y bueno, todo esto es importante para poder entender el significado de estas manifestaciones. El hombre primitivo venía a estos sitios y usaba estos sitios para tallar las piedras y convertirlas en herramientas de trabajo y en herramientas para defenderse. Y el hombre en esa misma medida que fue trabajando sobre la piedra, fue logrando más elementos para su subsistencia. Y de alguna manera el hecho de que de esta manifestación, este ejemplo que tenemos acá, esto es una sola piedra, como ustedes podrán observar, hay decenas de manifestaciones como esta. Eso significa que este era un sitio de habitación, como dice el doctor Frank Jaramel en su teoría. Hay dos tipos de sitios: los lugares como María Luisa y como Pan de Azúcar y como la Encaramada, que eran sitios de habitación. ¿Qué era un sitio de habitación? ¿Y cómo se sabe lo que es un sitio de habitación? Bueno, porque en el sitio existen cerámica, existen pintura rupestre, existe también petroglifos y también cerámica funeraria. Cuando en el sitio arqueológico hay todos estos elementos, se habla de un sitio de habitación. Estos eran los lugares donde ellos vivían permanentemente. Estamos hablando de miles de generaciones de hombres y de mujeres orinoqueños que poblaron por milenios. Estamos hablando de una edad aproximadamente de 60.000 años. Y realmente este ha sido un día lleno de descubrimientos, lleno de emociones, y déjenme decirlo desde lo personal. Si ustedes son escépticos, de los que no creen en la magia,
Entonces dense una vuelta por aquí para que vean lo que es la magia real. La energía que se palpa en este sitio es realmente para desconcertar a cualquiera de los más escépticos científicos que puedan tratar estos temas. Y aquí, con las evidencias que hay, se puede deducir claramente y sencillamente que los conocimientos alternativos, esas teorías extrañas que de pronto rondan por ahí en la nube, en las redes, aquí adquieren su sentido más común. De verdad, María Luisa tiene razón el profesor Milton Rojas al denominarla la cuna del Homo caicarense. Si nada más con los petroglifos que podemos encontrar y no hemos explorado todo, es suficiente para hacer tesis y tesis de grado, de posgrado y de doctorado. Ténganlo en cuenta y, por supuesto, la preservación del lugar es fundamental. El mercado negro de piezas arqueológicas no puede permitirse. Bien, esto que tengo aquí en las manos es un pedazo de piedra aparentemente, pero es un pedazo de piedra especial porque es producto del trabajo humano. Estos son los restos de las piedras que quedaban después que se hacían las tallas extraordinarias que vimos en el amolador pasado. Aquí tenemos, por ejemplo, esta piedra, aquí vemos el corte, ¿verdad?, vertical, y bueno, nosotros estamos preparando con este material y uno la puede colocar aquí y ella, ustedes fíjense cómo tenemos un monumento lítico. Adrianita, y aquí tenemos otro modelo. Lo curioso de esto es que eso hay millones de fragmentos en todo el piedemonte de este cerro llamado Cerro de María Luisa, que es también el yacimiento arqueológico María Luisa. Aquí tenemos el corte vertical y el otro corte vertical. Es otro monumento, lo podemos parar aquí para que Adrianita haga su close-up. Adrianita, colócale ahí, mira, él se para. Es un monumento natural porque se para, ¿eh? Y aquí vemos el otro corte y el otro corte. Y bueno, eran los restos de piedra, por eso es que hay tantos cientos de miles de fragmentos. Todo este cerro está lleno de fragmentos por todas partes. Y estos son piedras inclusive que quizás tienen miles de años que nadie las tocaba, ¿no? Y aquí vemos, pues, como les explicaba, el corte, ¿no? Seguro que tallaban y entonces iban botando. Esto era prácticamente un laboratorio de los hombres de la antigüedad. Esa es una de las características que tienen estos yacimientos de habitación, que siempre hay estos restos de piedra, que es como el basurero, pues, que esa gente iba dejando, pero que hoy en día se convirtió en cultura. Otro de los aspectos interesantes del yacimiento arqueológico María Luisa son estos desgastes de roca que podemos ver aquí. Algunos son alargados y otros son como cuencos de sopa, redondeados. La arqueología nos indica que estos desgastes de roca que son alargados son los que podemos llamar amoladores, es decir, lugares de la roca donde se amolaban las herramientas, donde se les sacaba filo a los arpones, puntas de pesca, cuchillos para uso ritual seguramente. Pero estos cuencos de sopa, estos desgastes circulares en la roca, tienen un algo que resulta desconcertante, porque bien pudiera ser que los utilizaban para moler como mortero, para moler elementos medicinales como el yopo y otras hierbas y especias que utilizaban bien para su curación o bien para los ritos religiosos. Y también, y esto se ha visto mucho en Sudamérica, en el centro de África y en otros lugares, se podían utilizar a manera de telescopio llenándola de agua, porque el agua refleja el cielo arriba. Tenemos que entender que estas culturas agroalfareras de ocupación tardía del Orinoco Medio eran eminentemente observadoras de estrellas, al igual que talladoras de petroglifos, y por esto tenían este tipo de conocimiento. Otra cosa para los archivos es quién les enseñó este conocimiento y en qué momento, pero eso es parte de lo maravilloso de este sitio. Tenemos algunas respuestas, pero todavía quedan preguntas por responder. Vamos de regreso y, como me comentaba el cronista Milton Rojas, hoy no solo estamos dando el primer paso para redescubrir María Luisa, sino que hemos descubierto una ruta perfecta para el senderismo y para vivir aventuras fascinantes.
Aún falta mucho por descubrir en María Luisa, así que esperamos volver y siguiendo los consejos del profe Milton, espero poderlos llevar a la cama, pero a la cama de piedra. No se pierdan otra entrega de Expedición Orinoco. Agradecemos a Carlos Itriago, Milton Rojas, Cristóbal Castillo, Ciro Cañas y José Díaz Bogao de Hijos de una misma tierra, a Mirta Romero y su esposo José Villegas, que nos atendieron maravillosamente en Las Vegas de María Luisa, a Hilario Méndez, Marquire, por llevarnos a bordo de su embarcación y prestarse para esta aventura. Hasta la playa del medio nos llevó. Y estén atentos, porque pronto venimos con la segunda parte del yacimiento arqueológico de María Luisa.